La noticia no termina en el titular. Por eso, en nuestro programa Sin Frontera, profundizamos en los detalles para que estés bien informado. Sin Fronteras conduce el periodista Ricardo Huarte. FM Cosmos, Sin Fronteras 90.1. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras. Vamos al norte de la Patagonia, más precisamente a la provincia del Neuquén y allí a la capital neuquina, para charlar con Alexandra Sabio, mamá de Milo, que está pidiendo a todos los que puedan ayudar, que la ayuden para recuperar a su hijo, ¿sí?, que fue arrancado de sus manos en el Jardín 65 de la capital neuquina. Pero le damos la bienvenida a ella para que nos cuente realmente qué fue lo que pasó, qué está pasando en la vida de ellos en este último tiempo. Alexandra, ¿cómo le va? Ricardo Huarte le habla. Buenos días. Hola, buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Cuéntenos un poquito de qué se trata, qué es lo que está pasando con usted, con su hijo, con Claude Staikos, que es el papá de Milo. ¿Qué ocurre? La realidad es que mi hijo y yo venimos atravesando situaciones de violencia, de persecución judicial violence hace 5 años. Cuando usted dice violencia, ¿es violencia física? Yo viví por parte de él, sufrí todos los tipos de violencias posibles, todas las violencias, sí. Y cuando nació nuestro hijo, yo le dije y decidí que me iba a ir de la casa, porque yo supongo que es lo que le pasa a una madre cuando es víctima de violencia, algunas no y otras sí. Entiendo que, y por haberlo charlado, muchas mujeres cuando son mamás es cuando dicen tengo que salir de esto. Claro. Cuando mi hijo nació, yo le dije que me quería ir de la casa. ¿Y qué dijo? Ir de la casa. ¿Y qué hizo él? Cuando se lo dije, en principio empezó a reírse y me dijo que yo no me podía ir de la casa, ¿sí? ¿A dónde iba a ir? No era nada, no era nadie, no tenía nada, que no me iba a ir. Pero cuando se dio cuenta que era real que yo me iba a ir, ahí empezó a amenazarme, a decirme que si yo me iba de la casa, él tenía todos los contactos políticos y judiciales para sacarme al bebé. En ese momento sentí miedo y no me fui, pero con el pasar de los días le dije que, bueno, sí me iba a ir. Y cuando efectivamente quise irme, no me dejó salir. Me encerró en su casa. Ajá. Estuve encerrada en su casa varios días, hasta que logré salir porque llegó la policía. Y a partir de ese momento me inicié una demanda judicial para sacarme el cuidado del bebé. Bien, ¿usted hizo denuncias respecto de todo este tipo de violencias que recibió por parte de Claude Staikos? Tengo las denuncias hechas incluso en el 2020 sobre la privación de la libertad. En la comisaría 40 hice la denuncia porque yo en ese momento estaba con un estado de shock, claro. Asustada, incluso salí de su casa vestida con su ropa, porque no tenía ni siquiera ropa yo, salí vestida con ropa de él, y los policías estaban tan asustados porque él los amenazaba de que los iba a hacer echar a todos, estaban tan asustados los chicos que me decían, señora, por favor, vaya a hacer la denuncia, y nos va a hacer echar. Y en ese momento me llevaron a la comisaría con el bebé de pocos días. Y en la misma denuncia que tengo desde esa fecha, yo cuento todo lo que había vivido en los días que él no me dejaba irme, y lo único que pido es que por favor tengamos un cuidado compartido de nuestro hijo, que yo le decía cuando él me tenía encerrada que me dejara irme, que yo le iba a dejar ver al bebé, que íbamos a ser como cualquier pareja que se separa y cada uno iba a tener el tiempo que le corresponda con el niño. Yo lo digo en la denuncia, y cuando me dicen si yo quiero medidas de protección, yo digo que contesta, dice la denuncia, lo único que pide es el cuidado compartido de su hijo. A pesar de toda la violencia que estaba narrando, de que había estado secuestrada, de que me había sacado la policía, que lo cuento en la denuncia, pido, lo único que quiero es que no me saque a mi hijo. Claro. ¿Y ahora cómo fue que pasó esto de esa actitud violenta de que le sacaron su hijo en el jardín? Con toda la causa judicial
la jueza Fabiana Basvari, que se jubiló el año pasado, entiendo, ella resuelve darnos un cuidado compartido del nene, como Bien. corresponde legalmente para Sí. todos los papás. Claro. Ella nos da un cuidado compartido y a pesar de que él estaba pidiendo dentro del expediente el cuidado unilateral insistentemente, el nene le tenía miedo porque en todas las oportunidades que lo llevó se generaron hechos de violencia. El nene me contaba a mí que el papá me mostraba con su manito cómo lo levantaba de un brazo y le hacía la pupa y le subía a una camioneta, a la camioneta blanca, me decía él. Y me decía, mi papá tiene la cara, y me hacía las caras de como las caras de enojado, y que le gritaba el papá, que le gritaba a él y a las chicas, que son las chicas de la Defensoría del Niño. Sí. Y él decía que no quería ir con su papá. De hecho, yo tengo los videos en los momentos que lo llevaba a la Defensoría del Niño para dejárselo a la defensora y a la psicóloga para que Claude lo lleve. Sí. El nene en el auto comenzó a gritar, a llorar desesperado, decía que no quería bajar. Y ellas me decían que yo lo tenía que tomar a la fuerza y meterlo adentro y dejárselo, porque si no me iban a iniciar una causa penal. ¿En la Defensoría hecho, del Niño le decían eso? Sí, tengo los videos y las grabaciones. Que lo lleve, que lo tome y lo lleve, porque no lo podíamos bajar del auto con la defensora y la psicóloga. Porque Sí. el nene tenía miedo, no quería ir, y contaba por qué no quería ir. El nene lo decía. ¿Y usted qué sentía, Alexandra? ¿Qué sentía usted cuando de parte de quienes debieran defender al niño le decían ese tipo de cosas? Miedo. Tenía mucho miedo a que me sacaran a Milo y a todas las causas penales y judiciales que me venían haciendo. Yo tengo más de 10 causas, 10 de familia, civiles, o sea, civiles serían, y 4 penales. Ajá. ¿Que le inició estaicos a usted? Todas de él hacia mí, hacia mi familia, hacia mis amigos. ¿Diciendo qué? ¿Denunciando qué? Son 12 causas que prácticamente son todas referidas a lo mismo, solo que son 12 causas, es una locura total. Tengo 12 causas, tengo que pagar abogados para responder a todas las causas juntas. Yo desde que me separé, que estoy tratando de terminar mi carrera y no logro recibirme porque vivo en el juzgado, en la fiscalía, de audiencia en audiencia, contestando escritos, desesperada, cambiando. Los abogados me renuncian y tengo que buscar abogados nuevos porque los abogados no pueden sostener la presión judicial. Y por supuesto que soy una mujer, una mamá que vive en el oeste de Neuquén, humilde, de una familia muy humilde, tratando de recibirse con una presión psicológica, mental, física tremenda, que además, hasta que él no asumió como funcionario del gobernador, él estaba inscrito en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios. ¿No le pagaba? Ni siquiera ayudaba con la comida del nene, o con los pañales, o con la leche, absolutamente nada. Entonces, con todo ese contexto, él pedía el cuidado unilateral, pero la jueza, que lo citó en 2 oportunidades a hacer una entrevista de revinculación entre el nene y él, con el nene que le tenía terror y no quería verlo, él no se presentaba. Lo intimaron a que se presentara. Yo llevaba al nene al gabinete para que lo vieran y para que su papá lo fuera a ver y hicieran la entrevista, y él no se presentaba. En 2 oportunidades lo citaron a una pericia psicológica para ver la vinculación y evaluar qué vínculo tenía él con el nene, y no se presentó. En la primera justificó que estaba de viaje, en la segunda dijo que por trabajo no podía, y en la tercera inventó una excusa de que porque yo estaba acompañada él no se había acercado, a lo cual mi abogada, que me había acompañado, denunció su escrito falso por malicia y mala fe procesal. Él nunca dejó que se evaluara el vínculo que tenía con el nene, porque el nene le tenía terror. Entonces la jueza decide darnos, y entiendo que ante la presión también de él, que en ese momento no era funcionario del gobernador, pero igual ejercía presión con los medios de comunicación. De hecho, en el expediente hay un escrito en el que él le dice a la jueza que como que él va a empezar a sacar
va a empezar a hacer noticias en sus medios, que va a utilizar sus medios. Se lo escribe en el expediente la jueza Basvari. Ah, sí. La jueza nos da, sí, hay un escrito en el expediente en el que él dice que va a utilizar sus medios para hacer pública esta situación. Tremenda impunidad. Porque ella no le estaba dando el cuidado unilateral que él le exigía. Entonces la jueza resuelve, justo antes de jubilarse, pienso yo, también inteligentemente y para sacarse todo el peso que Staikos le ponía encima, resuelve un cuidado compartido y se jubila. Claro, igualmente no era ilegal, porque lo justo era que fuera compartido. Exactamente, pero él inmediatamente lo apela, pide un cuidado unilateral nuevamente, asume como secretario de prensa del gobernador de Neuquén, y en ese momento la Cámara de Apelación, increíble e ilógicamente, le da un cuidado unilateral en una situación en la que yo estaba proponiendo que él lo llevara el lunes, miércoles y viernes, que incluso lo acompañara al jardín esos días, lo retirara del jardín y lo llevara a fútbol. Claro. ¿Y usted pudo, sí. Alexandra, usted pudo charlar con el gobernador y comentarle la situación que estaba viviendo y si podía darle una manito para que charlara con él y que le comentara que lo mejor pudiera ser que entre los dos pudieran tener la tenencia compartida? Yo no tuve la oportunidad de hablar con el gobernador desde que me separé de Claude, y antes de que yo me separara, yo lo conocía a Rolando porque yo vivía con Claude y Rolando iba a almorzar a la casa. Ajá. Y yo cocinaba y él almorzaba con nosotros. Yo después de almorzar preparaba café y me iba y ellos se quedaban charlando. Desde que me separé nunca me dio la posibilidad de hablar. De hecho le pedimos una reunión para hablar sobre la situación. Le pedimos a Pepe Uset, por favor, una situación, y Pepe Uset contestó que era una situación de la vida privada de Claude y que no se iban a entrometer. Ajá. Yo quiero decirle a Pepe Uset que cuando hay violencia de género y cuando hay violencia hacia las infancias no es de la vida privada. Claro, pasa a otro ámbito. Exactamente, le corresponde a la justicia y le corresponde a ellos como gobierno proteger y defender a una madre indefensa, a una ciudadana de Neuquén con un niño tan pequeñito como es Milo. Claro, sin duda. Alexandra, una reunión con vecinos, con padres en el Jardín 65. ¿Me puede contar cómo es esa reunión que se va a dar en el día de hoy? Sí, antes de eso quiero contarle lo último ocurrido. Sí. Hace 3 días atrás, el miércoles, yo fui como todos los días a llevar al nene al jardín. Lo levanté, lo desayunamos, lo bañé, almorzamos juntos, lo llevé al jardín de la vuelta de mi casa, que es el jardín número 65. Lo dejé, me volví a mi casa y volví al jardín a las 3 de la tarde, y en ese momento la veo a Flavia Barros de la Defensoría de los Derechos del Niño. Yo ya la conocía porque era de las personas que me hacía tomar a mi hijo bajo la amenaza de causas penales. Me hacían tomarlo a la fuerza y sacarlo del auto a la fuerza y meterlo adentro de la oficina de Andrea Rapazo para que de ahí lo saque Staikos, incluso días sábados, domingos, feriados que abrían exclusivamente para Staikos la Defensoría del Niño. La conocí enseguida su cara y empecé a ver los móviles policiales que comenzaron a llegar. En ese momento yo sabía que no existía ni una orden para que sacaran a Milo del jardín. No la había, porque... ¿Usted no había sido notificada en ningún momento? Yo no había sido notificada de todo lo ocurrido. Mi abogado no estaba notificado. De hecho, mi abogado, cuando va a sacarme de la comisaría, horas después, que tampoco me dejaban ver a un abogado, cuando tengo todo el derecho, justamente una persona que ya tiene derecho a hablar con un abogado, a él no lo estaban dejando hasta que mi abogado le dijo que esto se iba a hacer público y ahí lo dejaron ingresar. Mi abogado me dijo que no estaba notificado, no entendía todo lo que había ocurrido. Cuando
yo veo a todos los policías en el jardín a las 3 de la tarde, en horario escolar, en un barrio humilde del oeste de Neuquén. Entro corriendo porque yo me supuse lo peor. Yo sabía lo que estaban haciendo. O sea, no estaba notificada, por supuesto, ¿no? Pero era lo que yo me temía, lo que estaba viendo. Claro. Entonces ingreso al jardín, me empuja la gente, las mujeres de la Defensoría del Niño me empujan para que no ingrese. Yo entro y la gente, les digo que voy a ir a ver a la directora, a la gente de seguridad. La seguridad trata de detenerlos, les dice que no pueden ingresar así, que primero tienen que hablar con la directora. Entra un muchacho que dice que era el juez, y efectivamente es un juez de apellido Speroni. Empieza a entrar la policía, se acercan los auxiliares de servicios, todos tratando de contener la situación y detenerlos ahí en la puerta, pero irrumpen, ingresan al jardín. Sin orden de allanamiento, nada. Sin ninguna orden, no sé, ninguna notificación, pero se hizo presente un juez con la fuerza pública, los policías todos armados adentro de un jardín de infantes, de niños de 3 años, 4 y 5. Tremendo, una película de terror. Una película de terror, fue una pesadilla, un horror. Chloe Staikos estaba parado afuera con todos sus abogados en la parte de afuera de la reja. Yo en ese momento le pregunto a la directora qué estaba pasando, y ella, le digo, se van a llevar a Milo, se lo van a llevar, y ella les dice a ellos que se detengan, que a ella no está notificada de nada, que va a llamar a supervisión. Yo en ese momento veo que la policía empieza a buscar a Milo por las salas, entonces corro a la sala del nene, de mi hijo, y lo tomo en brazo. Y le digo, Milo, te vienen a buscar, le digo, te van a llevar con tu papá. Hijo, ¿vos querés ir con tu papá? Y él empieza a decirme que no. Yo salgo de la sala y venía más policía, efectivos policiales varones, y la directora les dice, paren, porque no saben nada de supervisión, nadie sabe nada. La psicóloga me decía que querían hablar conmigo, y yo le decía, y están todas las grabaciones, yo estaba filmando, le digo, bueno, lo estás escuchando, hijo, vos ¿querés ir a hablar con ella? ¿Querés ir con tu papá? Y el nene le decía que no quería. Ella le decía, vení, mira, vamos a hablar. No, le decía el nene, no quiero, me quiero. Claro, asustado, muy asustado estaba. Pobrecito. Y en ese momento agarran a mi mamá, que es la que siguió filmando. Yo tomé al nene, mi mamá siguió filmando. La toman y la intentan esposar. A una señora mayor de casi 70 años la intentan esposar. ¿Aduciendo qué? Mi mamá se suelta. Nada. Simplemente que estábamos dejando registro de toda la brutalidad del operativo, y aparte de una situación completamente ilegal, porque nadie estaba notificado, ni mi abogado estaba notificado, los directivos del jardín estaban todos asustados. Los nenes que venían ingresando del patio de las policías los corrieron al patio, nenes de 3 y 4 años, les cerraron la puerta, encerraron a mi mamá en una salita, y yo salí con el nene hacia afuera, porque yo tenía entendido y había hablado con la directora que yo era la persona que estaba a cargo del nene, porque el padre nunca se había presentado, pese a que siempre supo que el jardín iba el nene, nunca fue a pedir informe, nunca participó de una reunión de padres, nunca participó de actividades escolares, de hecho no lo conocían, aunque yo siempre, como había informado en marzo que iba a ir a ese jardín, iba a preguntar si su papá se había comunicado, si su papá había ido a ver al nene. Nunca se presentó en el jardín. Yo sabía que yo tenía el derecho a retirarlo, entonces salgo hacia afuera del jardín, cruzo la puerta, digamos, del jardín, pero cuando quiero llegar a la reja, se ponen todos, corren los policías, cierran con el pasador y se ponen todos en la reja agarrándose. Yo estaba sola, con mi hijo en brazos. No había nadie que nos ayudara, nadie que nos pudiera defender. Estaba el juez viendo la situación, estaba la psicóloga de la Defensoría del Niño con otra mujer más que me decía que venía de la Defensoría de los Derechos del Niño, estaba Chloe en la reja mirando con todos sus abogados. Justamente él estaba notificado, él sabía todo de todo este operativo, pero nadie más tenía ni una notificación de nada. En ese momento alcanza a llegar mi hermano, que fue el único que le pudimos avisar.
y comienza a filmar la situación de lo que estaba pasando. De hecho, mi hermano se escucha en el video que circula en las redes que le dice, no, jefa, no, le dice que ¿qué están haciendo? Claro, es policía su hermano, ¿no? Mi hermano es policía, exactamente. Policía, y empezó a preguntarles y a pedirles que le mostraran la orden de todo lo que estaban haciendo. Por supuesto que no le mostraron absolutamente nada. En ese momento no me dejaban tampoco, no me abrieron la reja, no me dejaban salir. Yo tenía al nene en brazos, y cuando los vecinos que pasaban en bicicleta por la calle comienzan a detenerse, vecinos de enfrente comienzan a salir afuera, el juez dice que el operativo se está complicando y que se va a poner más difícil, que me reduzcan. Me toman de los pelos, me agarran con el nene en brazos de los pelos y me tiran al piso. ¿Y el nene? Cae al piso y yo caigo arriba de él. Ah, bueno, tremendo. Cuando me tiran de los pelos al piso, yo caigo encima de él. En ese momento trato de abrazarlo. Me empiezan a golpear para ponerme las esposas. Cuando logran ponerme las esposas, yo intento sostener al nene, abrazarlo lo más que puedo, que gritaba y lloraba y decía, mamá, no quiero. Y la directora del jardín se tira al piso a abrazar a mi hijo, sí, a contenerlo. Me lo sacan de una manera brutal, me arrastran por el piso con las esposas puestas. ¿Y todo esto lo veía el nene? Sí. Por Dios. Estaba viendo todo lo que ocurría. Mi hermano le gritaba, el nene ya gritaba, ayúdame tío. Mi hermano estaba, yo pienso que no sé, choqueado, desesperado, claro, de la reja, con todos sus compañeros, todos los policías. Y con la impotencia de no poder hacer nada. Viendo cómo me golpeaban. Claro. Cómo me tiraron al suelo. Cómo agarraron al nene con una brutalidad, a fuerza también. En ese momento lo meten al nene para adentro, se lo llevan hacia adentro. A mí me arrastran por el piso, tengo todas las lesiones en el brazo, en las rodillas, moretones en la espalda, en ambas costillas, moretones en ambos brazos, en los hombros. Me levantan y me llevan al móvil. Y yo empiezo a decirles que ¿por qué me van a llevar? No hice nada, ¿por qué? O sea, no cometí ningún delito, ¿por qué? Mi hermano les dice que ¿por qué me llevan justamente? ¿Por qué? ¿Cuál es la orden de que me tienen que demorar? Ellas le contestaban que hablara con el juez, que hablara con el juez. Como en un momento yo no me podían subir al móvil porque soy muy alta y estaba parada, la comisaria que estaba encargada del operativo le dice a un policía que me patee por atrás. Claro. Pateala por atrás. Entonces se sube un policía por atrás y me empieza a patear de atrás. Cuando me meten al móvil se sube arriba mío. Yo estaba esposada con las esposas en la espalda. Se sube arriba mío, comienza a apretarme con las piernas y comienza a darme codazos en el cuello. No, increíble. Cuando yo ya estaba arriba del móvil, esposada con las esposas en la espalda. Mi mamá grabó esta situación también cuando se acerca filmando eso que está ocurriendo, que también está grabado. Esta policía le dice, aparte me gritaba, mi hija de puta, ¿por qué? Tantas cosas, está en la grabación, yo no puedo entender, es una pesadilla. Es tremendo. Y a mi mamá le gritaba, abuela conchuda, insultándonos a las dos, después de todo lo que habían hecho, de todo lo que había pasado. A mí me llevan a la comisaría y en ese momento hay testigos de que ingresa Cloestaicos al jardín, el nene agarraba a la directora, la abrazaba, el nene la agarraba, la abrazaba, se apretaba a ella y le decía, no quiero, por favor, no quiero ir con Pobrecito. mi papá, por favor, no. Y Staicos la amenazaba a la directora de hacerla echar, de iniciarlo en sumario. Y la directora le decía, yo no estoy haciendo nada, no le estoy agarrando. Ella abría sus brazos y el nene se agarraba a ella y le pedía, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Los vecinos que estaban afuera me cuentan que
Cuando lo sacaron, lo llevaban como una bolsa de papa y lo tiraron adentro de un auto. ¿Al nene? Con el nene, sí, el nene que gritaba, no papá, no papá, no. ¿Y para eso lo quería? Y así se lo llevaron. Por favor. Hay un trabajador social que justamente venía pasando, un vecino que está con certificado psicológico. Un trabajador social que vio toda la situación desde afuera y está con certificado psicológico. ¿Qué queda para el niño? ¿Qué queda para la directora? ¿Qué queda para usted? ¿Para su mamá? Exactamente. Tremendo. Exactamente. Tremendo. Alexandra, por favor, pidámosle a la sociedad neuquina lo que usted quiere pedirle. Yo quiero pedirle, por favor, a todos que me acompañen. Hoy a las 14 horas nos vamos a reunir afuera del jardín número 65 con la posibilidad de salir en los medios nacionales para denunciar esta situación, para denunciar la brutalidad del operativo policial ingresando en un jardín público armado a secuestrar a un niño prácticamente porque no había ninguna notificación, lo hicieron de manera silenciosa, justamente para que no pudiera quedar registro de todo lo que había ocurrido. Yo le pido a la gente de Neuquén, por favor, que se solidarice y que acompañe hoy al Jardín 65. Vamos a estar a las 14 horas, porque esto no puede volver a ocurrir. Esto no puede pasar, no puede volver a ocurrir en ningún jardín. Claro que no. Y lo peor de toda la situación es que si yo no hubiera tenido los registros de mi hermano que llegó a ese lugar, es mi palabra contra la de Chloe Staikos. Tremendo. Tremendo. Alexandra, quiero que le quede claro que estamos a disposición, que para cuando usted nos necesite, solamente nos convoca, le podemos hacer todas las entrevistas que usted necesite, contarle a la audiencia lo que está pasando, darle el micrófono para que usted hable con la audiencia y cuente la historia que está pasando, lo que está viviendo, las injusticias y los apremios ilegales que ha recibido. Sí, cuenta con nosotros como medio, como periodista, para que pueda compartir con toda la ciudadanía de Neuquén y de la Argentina también. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y es muy difícil porque todo lo que está ocurriendo, la brutalidad y lo aberrante de lo que pasó en el jardín y toda la violencia que yo viví por parte de Chloe Staikos no salió jamás en ninguno de los medios oficiales que reciben pauta del gobierno. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Usted cómo entiende que no ha salido esa información cuando en todas las redes está saliendo esos videos y esa información? Sí, en las redes sociales ya es demasiado visible todo lo ocurrido. La gente está indignada, la gente está saliendo a la calle, la gente escribe en las redes sociales que Staikos y el gobernador tiene que pedir la renuncia de Chloe Staikos, que tiene que ser destituido, que esta brutalidad hacia no solo una infancia, es por todas las infancias del jardín y por la infancia afectada y por mí, por toda la violencia que sufrí innecesaria. Chloe Staikos tiene que ser restituido por el gobernador. Esto no puede dejarse pasar. Y no sale en los medios justamente porque Chloe Staikos es el que maneja el dinero de la pauta publicitaria en la provincia de Neuquén. Porque lo sé por los mismos periodistas que se solidarizan conmigo en privado por la brutalidad de todo lo que hemos vivido y me cuentan que no pueden sacar nada en los medios porque Chloe Staikos los tiene a todos presionados y amenazados. Increíble. Una impunidad total, que esperamos obviamente que el gobernador Rolando Figueroa tome cartas en el asunto. Esto ya no es privado, no se puede tapar el sol con las manos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha visto, entonces tendrá que tomar su posición el gobernador y prontamente tomar una decisión. Esperemos que así sea y en beneficio del niño, de todos esos niños del Jardín 65 y obviamente de todas las mujeres que estuvieron allí, principalmente usted, mamá de Milo. Ojalá sea así. Muchísimas gracias. Alexandra, muchas gracias. Cuente con nosotros, hasta siempre. Gracias. Alexandra Savio, la mamá de Milo. Increíble lo que está pasando en la provincia del Neuquén. Lo informamos, se lo contamos, sin fronteras. La libertad de expresión es nuestro pilar fundamental. Por eso, todas las voces tienen cabida. Sin fronteras.